¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a ver hoy lo que son expresiones regulares. Son muy utilizadas en el ámbito de programación, no solamente en desarrollo web, sino en los diferentes paradigmas de programación o diferentes tipos de programación. Entonces, como definición, pues las expresiones regulares son patrones que se utilizan para hacer coincidir combinaciones de cadenas de caracteres. Estos patrones pues pudieran ser patrones literales o patrones establecidos. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Y bueno, aquí nos dice que en una expresión regular en cómputo y teoría de lenguajes formales, lo que estaba diciendo, no solamente en el entorno web, una expresión regular o expresión racional también son conocidas como regex o regex, ¿verdad? O sea, de estas dos formas que lo vemos en los diferentes tutoriales, se dan a conocer como estas dos palabras que están acá. Por su contracción de las palabras inglesas regular expression, y es una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, si en este input, ¿verdad? En este input que es de tipo texto, yo quisiera evaluar de que un correo cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, mariayahoo.com. Entonces yo quisiera que el correo tuviese un patrón definido donde el conjunto de caracteres que yo estoy proporcionando tenga unos caracteres o letras antes, que tenga una arroba, que luego venga un conjunto de letras y que luego venga un punto y que luego venga un punto com acá. Entonces yo puedo evaluar esas cosas, yo puedo evaluarlo con expresiones regulares. En vez de hacer un programa y revisar símbolo a símbolo, carácter a carácter, para lograr validar que esta expresión o esta cadena de caracteres corresponda realmente a una dirección de correo electrónico, pudiera hacerlo también programando, pero las expresiones regulares pues me quitan a mí ese trabajo. Entonces yo también pudiera validar que lo que esté acá pues sean solamente números, porque a mí me interesa por ejemplo, si yo quiero enviar acá una edad, entonces yo quisiera que la edad pues fuese numérico y estuviese dentro de un rango. Entonces el RIF, el NIP, el número de cédula son entradas, o sea, son datos que el usuario está enviando, entonces que yo necesito que ese envío de datos pues sea validado, o sea, que tenga un formato específico. Entonces, bueno, para eso pues nosotros utilizamos las expresiones regulares. Entonces, bueno, con PHP hay una función que la vamos a ver más adelante, donde yo puedo evaluar expresiones regulares y ver si cumple o no con el patrón de búsqueda dentro de esa cadena. Bueno, vamos a comenzar ahora validando con expresiones regulares pues este pequeño formulario que está acá, que tiene un input de tipo texto y un input de tipo submit para enviar la información. Entonces cuando se cumpla el patrón que está acá, o sea, cuando se cumpla esa expresión regular, pues yo podré enviar la información. De resto él no me va a permitir. Si yo le doy aquí enviar, pues no me está permitiendo. Entonces vamos a ver el HTML de este formulario. Entonces, bueno, aquí tenemos el formulario, ¿verdad? Aquí abre, aquí termina. Aquí tengo otras cosas, unos días, otras cosas, pero bueno, esas son cuestiones de estética para que se vea centrado y esas cosas allí con flex. Y bueno, el formulario va a enviar los datos a esta página que está acá, perdón, a este archivo .php a través del método get o del método post. Bueno, en este caso es lo mismo, porque yo simplemente estoy enviando es la información, y lo que yo quiero que la información cumpla es con un patrón específico. Aquí tengo el input, ¿verdad? Aquí tengo el input y aquí tengo el zoom, ¿verdad? El zoom. Entonces tenemos uno solo. Entonces veamos los parámetros de este input. Es de tipo texto, su nombre, su ID es nombre, y con este parámetro, ¿verdad? Este parámetro patrón o paddle que está acá,
yo lo que voy a colocar el patrón dentro de estas comillas, ¿verdad? Para colocar ese patrón como una expresión regular, pues tiene que tener cierta sintaxis. En Internet, o sea, en la red de Internet, hay una cantidad inmensa de tutoriales sobre cómo manejar las expresiones regulares. Si nos ponemos a estudiar expresiones regulares, pues tendríamos, no sé, hay libros dedicados solamente a expresiones regulares, cursos completos sobre esto. Pero bueno, la mayoría de la información está en Internet, entonces aquí lo que vamos a hacer es entender cómo funciona. O sea, dar una introducción o una base de manera que ustedes puedan continuar construyendo sus expresiones regulares. Bueno, a lo mejor tendrán que investigar algo más, pero podrán hacerlo. Entonces aquí es donde vamos a colocar nuestro patrón. El autocompletado es en off, para que no me aparezca allí lo que he escrito anteriormente, es requerido. Ese valor, debe haber algo allí en esa caja de texto. Aquí vamos a colocar un placeholder y aquí vamos a colocar el título. Entonces, veamos acá. Ok, por acá tengo un archivo. Ok, entonces aquí tenemos los patrones, o sea, la sintaxis para nosotros escribir esos patrones o esas expresiones regulares de manera que se realice la búsqueda. Ya voy a hablar sobre un patrón, bueno, ya vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces tenemos, si yo escribo esto en mi patrón, o sea, en mi expresión regular, la coincidencia va a ser solamente dígitos del 0 a 9. O sea que lo que yo escribo allí tiene que ser un dígito entre 0 y 9, y de lo contrario va a aceptar o no va a aceptar el patrón. Por ejemplo, si yo coloco este patrón y escribo un 5, entonces va a haber un match allí, va a haber una coincidencia. Si yo escribo una Z, no va a haber coincidencia, por lo tanto el match no está dado. Si yo escribo esto, ¿verdad? Corchete A-Z, entonces estoy tomando en cuenta todo el abecedario, desde la A hasta la Z, en minúsculas. Si lo escribo de esta forma, lo estoy tomando en mayúsculas, desde la A hasta la Z. Ya vamos a ver ejemplos. Y si lo escribo de esta forma, A minúscula, Z mayúscula, entonces estoy involucrando todas las letras, pero mayúsculas y minúsculas. En este caso yo puedo hacer combinaciones, ¿verdad? De caracteres y también de números. Entonces, si yo coloco mi patrón de esta forma, mi expresión regular, pues aquí yo estoy incluyendo el abecedario desde la A hasta la Z, tanto mayúsculas y minúsculas, como los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, hasta 4 y así hasta el 9. Si yo coloco P, max, quiere decir, coloco esta P como un carácter cualquiera. Aquí puede ser K, puede ser W, puede ser H, pero yo coloqué aquí P para mostrar cómo funciona esto. Si yo coloco aquí una P y luego un más, quiere decir que mi patrón debe tener, para hacer match, o sea, para que coincida, al menos una P. O sea, puede tener una P, 2P, 3P, 4P y así sucesivamente. Y en caso, si yo coloco asterisco, pues puede haber 0 o más P en esa expresión. O sea, cuando yo hablo de esa expresión, hablo de una cadena de caracteres. Por ejemplo, programación 2. Entonces, cuando yo coloco, ¿verdad? Cuando yo coloco esto, ¿verdad? Cuando yo digo, bueno, P más, entonces yo estoy evaluando acá si hay alguna P minúscula. Si hay alguna P minúscula acá, y si lo hay me va a devolver verdaderos, de lo contrario me va a devolver falso. Entonces en este caso el patrón no cumple, porque aquí la P es minúscula. Yo puedo colocar esta P acá, y luego sí, bueno, esto sí da match positivo, o sea, coincide, entonces puedo decir que el patrón se está cumpliendo dentro de esta cadena, o sea, de esta cadena de caracteres. Ok. Entonces, es posible, ¿verdad? Este tipo de patrón que yo estoy colocando acá es un patrón literal. Por ejemplo, yo lo estoy escribiendo. Yo pudiera escribir, por ejemplo, proc
Entonces yo estoy diciendo literalmente de que este patrón debe estar acá. Entonces aquí es verdadero. ¿Por qué? Porque cumple un patrón tal y como es. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo algunas pruebas acá y vamos revisando estas cosas. Entonces, bueno, vamos a colocar primero. Vamos a suponer que mi patrón sea María. Y veamos, yo salvo esto y vamos a probarlo para que se entienda. Si yo escribo aquí casa y trato de enviar, no, me dice que debo hacer coincidir el formato. Si escribo Mari y le doy enviar, tampoco. Entonces veamos a ver qué pasa cuando escribo María, cuando se cumple el patrón dentro de esa cadena de caracteres. Bueno, aquí está María. Bueno, ya disculpen porque aquí no había actualizado la página. Entonces ahora sí, recibido. Anteriormente fue que llegué y hice cambios acá, ¿verdad? Hice cambios, salvé, pero no había presionado F5 para que se actualizara acá. Entonces veamos otra vez. Si yo doy MA y le doy enviar, no está cumpliendo con el formato, con el patrón que estoy yo colocando. Si coloco María, entonces la información se envía. ¿Por qué? Porque cumple allí la cuestión. Entonces yo puedo hacer combinaciones allí, infinidad de combinaciones. Por eso es que las expresiones regulares es bastante extenso, porque yo puedo colocar aquí muchas cosas. Por ejemplo, si no se escribe 575, no se envía. Solamente se va a enviar o se va a cumplir acá para enviarse a través del submit. O sea, que se envía la información solo si se cumple este patrón. Entonces, por ejemplo, si yo coloco letras, no se va a enviar. Si coloco números y letras, tampoco se va a enviar. Entonces, lo único que se puede enviar es cuando se cumpla este patrón. 575, que ya va, es que siempre se me olvida actualizar la página. Ok, ahora fíjense, eso lo que estamos colocando aquí son patrones literales. Ahora veamos algunos de estos, de lo que tenemos acá, de algunos patrones dados por expresiones regulares. Aquí teníamos uno, ¿verdad? De que solamente yo puedo escribir minúsculos allí para que esto se cumpla. Entonces veamos, a ver, salvo acá, actualizo mi página con F5 y veamos, si yo escribo R, se envía la información, ¿verdad? Porque se cumple la expresión regular, hay un match allí. Si yo escribo, vamos a suponer 3, no coincide. Pero fíjense, veamos, si yo escribo AWZ, son 3 letras, le doy a enviar y no coincide. ¿Por qué? Porque el patrón me está diciendo solamente una sola letra, o sea, una sola letra que está acá. Esto indica es una sola letra, o sea, un solo carácter que esté dentro de este intervalo, desde la A hasta la Z. Pero ¿cómo se pueden enviar más caracteres? O sea, ¿cómo en mi patrón pudiera colocar solamente letras? O sea, que solamente estuvieran letras aquí, por ejemplo, para un nombre, que yo quisiera enviar aquí el nombre. Entonces, o que yo quisiera un rango. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ok, entonces veamos. Ajá. Si yo quisiera... bueno, pero esto lo vemos luego. Pero vamos a ver acá. Ok, no lo tengo acá. Bueno, ok, aquí está. Coincidencia de al menos una P o coincidencia de al menos lo que yo tengo aquí adentro, ¿verdad? Porque este es el rango que yo estoy colocando acá. En este caso, pues yo estoy colocando, bueno, desde la A hasta la Z, pero cuando yo le digo más, estoy diciendo que mi expresión regular va a comenzar con una letra que está en el alfabeto de la A hasta la Z y que lo que está detrás se puede también colocar a continuación. O sea, cuando coloco el más quiere decir que yo puedo seguir colocando letras después de la primera letra, ¿verdad? Si yo salgo acá, le doy F5 y fíjense, si yo le doy A, se envía, ¿verdad? Porque el más significa de al menos una. O
sea, del menos 1, puede ser una o más letras. Esto es, de repente es algo que no se entiende la primera vez que uno lo ve o la primera vez que uno lo lee, pero cuando uno comienza a practicar se vuelve fácil la cuestión, no es. Entonces si yo coloco varias letras y lo envío, entonces se está enviando la información. Si no coloco nada, pues no, porque el campo es requerido, pero siempre que yo coloque letras, se va a enviar. Y vamos a suponer que yo coloque letras y coloque un número, no se envía. ¿Por qué? Porque el patrón, ¿verdad?, en mi expresión regular está indicando que lo que esté dentro de este input solamente va a ser letras. Puede ser una o más letras. Y fíjense qué pasa si yo escribo aquí números, tampoco se va a enviar la información. Y vamos a ver ahorita con PHP que todo lo que está evaluando HTML acá, lo que está haciendo la evaluación ahí automática y que el HTML lo está haciendo, pues lo vamos a nosotros a poder, lo vamos a poder hacer a través de una función, que es la función pre-match. Ya lo vamos a ver. Ahora fíjense, si yo quiero, si por acá, ¿verdad?, yo quiero enviar un número de cédula, entonces los números de cédula no tienen letras, entonces yo me aseguro de que todo lo que está acá van a ser números. Va a comenzar con un número y luego el más indica que lo que sigue van a ser solamente números. Ok, entonces veamos, F5 aquí primero, colocamos letras, nos envía. Vamos a colocar una cédula, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se envía solamente números. Ok, entonces vamos a tratar de agilizar esto para que no se haga tan largo el video. Ahora fíjense, yo puedo combinar esas expresiones regulares. Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo para validar un correo. Ok, vamos a hacer un ejemplo donde yo pueda enviar mayúsculas y minúsculas y también números. Ok, veamos a ver, F5, entonces coloco minúsculas, coloco mayúsculas y también coloco números, envío y se está cumpliendo, ¿verdad? Porque aquí lo estamos diciendo desde la A a la Z, y cuando colocamos A minúscula y Z mayúscula incluye las mayúsculas y minúsculas, y 0 a 9. Y fíjense que aquí estoy combinando. Ahora vamos a suponer de que yo quiera hacer esto. Vamos a suponer de que yo quiera validar esto. Por ejemplo, de que yo quiera colocar de que la primera, de que la primera letra sea en mayúscula, ¿verdad? Para que sea un nombre, vamos a suponer Juan. Entonces yo quiero validar de que la primera letra sea mayúscula y lo que sigue son cadenas de caracteres, son caracteres, pues. No me importa lo que venga. Y quiero validar es el inicio, ¿verdad? Entonces veamos a ver cómo funciona eso. Entonces por aquí hay el circunflejo que evalúa de que la coincidencia sea el inicio de la cadena. Fíjense que aquí obligatoriamente la cadena debe comenzar con P, porque estoy colocando el circunflejo, para que el match sea verdadero. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a suponer, yo quiero que eso comience siempre con una mayúscula. Entonces voy a colocar aquí, desde la A hasta la Z. Entonces veamos a ver. Entonces lo que yo quiero es que comience mi expresión, siempre debe comenzar con una mayúscula. ¿Para qué? Para que se valide el patrón allí. Entonces veamos a ver acá, aquí salvamos, control S, aquí refrescamos y voy a enviar, por ejemplo, a minúscula, es coincidir. Si pongo un número, nada tampoco.
Pero si coloco A o cualquier mayúscula, sí se cumple. Entonces fíjense, pero lo que yo quiero validar es un nombre. Entonces veamos, lo que yo quiero es que la primera sea mayúscula, ya lo tengo acá, ¿verdad? Y luego lo que sigue, pues que sean minúsculas. Vamos a poner desde la A hasta la Z, pero no importa lo que sea, lo que venga, o sea, la cantidad. Ya vamos a ver ahorita cómo limitar eso. Entonces control S. Entonces en este caso aquí la primera es mayúscula porque está acá, está dado por esta expresión. Y luego la siguiente expresión dice, bueno, después vienen letras que son minúsculas, pero son varias, o sea, son 0 o más letras. Salvamos acá, refrescamos y vamos a suponer, si digo M, no, tenemos que colocar, porque la primera y luego debe venir más letras acá. Ok. Entonces vamos a suponer María. ¿Se envía? Sí se envía. Pero vamos a suponer de que yo coloque María y coloqué una mayúscula. Y fíjense que no coincide el formato. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo de que luego de la mayúscula vengan minúsculas. Entonces, bueno, esto es una forma de obligar al usuario de que escriba bien las cosas. O sea, de que María José, póngale algo así, no sé, de que la información que esté suministrando cumpla con cierto patrón. Entonces son muy útiles estas expresiones regulares. Entonces, bueno, vamos a hacer algo más complejo. Vamos a validar un correo. Entonces vamos a suponer este correo. María 77, no sé, @gmail.com. Entonces veamos. Primero que todo, el correo debe comenzar con una letra y una letra minúscula. O sea, no vamos a permitir correos, por ejemplo, 88 María 77. No, generalmente eso no puede ser. Son como los nombres de variables. Los nombres de variables no comienzan con números, sino comienzan con un carácter, una letra. Entonces, primero que todo, debo validar de que comience con una letra, ¿verdad? De que comience con una letra. Entonces, vamos a cambiar aquí el patrón. Y así, de esta forma uno va construyendo las expresiones regulares. Comience con una letra, entonces colocamos el circunflejo y ahí ya, y el conjunto de valores, ¿verdad? Que yo quiero con el que va a comenzar, los posibles valores con que va a comenzar, que es desde la A a la Z. Luego yo quiero que venga, o sea, luego pueden venir, después de acá, pueden venir números o letras, pero minúsculas, sigue siendo minúscula. Entonces luego de acá puede venir desde la A hasta la Z, minúsculas, y también puede existir números. Y luego ahorita vamos a probar todo eso. Luego que se cumple eso que viene, viene el arroba. Entonces el arroba sí lo podemos colocar. Pero fíjense, aquí la primera es la primera es minúscula, ¿verdad? Está dado por esta expresión. Luego viene un conjunto de caracteres, ¿verdad? O sea, luego de la primera vienen varios. Si yo lo dejo solamente como está acá, estoy diciendo que es un solo carácter o un solo número. Entonces debo colocar aquí el más. ¿Para qué? Para que tome como varios. Luego viene el arroba. Pero el arroba debe tener todos los correos, obligatoriamente. Debe tenerlo. Por lo tanto, lo colocamos literalmente. Creo que es este, arroba. Ok. ¿Qué viene luego? Luego viene pues un conjunto de caracteres acá sin números. Un conjunto de caracteres sin números acá. Entonces luego, bueno, después vienen acá letras minúsculas, ¿verdad? Y son varias. Pero ¿qué viene luego? Luego viene el punto. Pero el punto no lo puedo yo escribir acá directamente. ¿Por qué? Porque el punto tiene un significado allí que
ahorita lo vamos a explicar, tiene un significado diferente cuando es punto. Entonces utilizamos el carácter de escape, ¿verdad? Que es la barra invertida para que tome el punto. Bueno, yo sugiero que luego ustedes indaguen más sobre esto, sobre expresiones regulares. Esto es un tema muy, muy largo, muy grande, pero con esto van a entender todo lo que ustedes lean. Ok, entonces recapitulemos acá. Aquí tenemos de que el correo debe comenzar con una letra minúscula obligatoriamente, no puedo colocar números. Luego viene un conjunto de caracteres, ¿verdad? Varios acá porque es el signo más. Luego obligatoriamente vendría una arroba. Luego viene un conjunto de caracteres, ¿verdad? Minúsculo también. Luego viene un punto. Y luego, bueno, viene un conjunto de caracteres minúsculos también, ¿verdad? Desde la A hasta la Z. Pero fíjense, aquí yo voy a dar un rango. Que voy a escribir 2,3. Ajá. 2,3. Vamos a ver qué es eso. Esto quiere decir de que... bueno, aquí no está. Pero bueno, esto quiere decir... Después del punto, fíjense que el punto es literal. Tengo que escribirlo. Después del punto van a haber caracteres, letras, o sea, en este caso letras minúsculas, pero tiene que estar en este rango. O sea, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 2 o puede ser 3. O sea, ¿por qué? Porque los correos, pues generalmente vienen que si .com, .co, o sea, eso depende del dominio, ¿verdad? .com o .be, no sé, .be o qué sé yo. Entonces, bueno, eso es para... Uno hace la validación, bueno, crea la expresión regular dependiendo del requerimiento. Pero en este caso, pues lo que va a ir aquí al final, pues va a ser 2 o 3 letras, es lo que yo quiero. Porque no he visto, por ejemplo, una extensión o un dominio comisionado, póngale, comisionado por ejemplo, no lo he visto, pero sí de .com, .be, .org, bueno, generalmente se escriben con 3 letras, ¿ok? Y otra cosa es que la coincidencia debe ser al final de la cadena, por lo tanto yo le voy a colocar este dólar que está acá al final. O sea que esta cadena obligatoriamente, o sea, la cadena que yo pase en el input obligatoriamente tiene que terminar con 2 o 3 caracteres, Para eso es el dólar. Si yo no coloco el dólar, entonces yo pudiera escribir allí y nunca finalizaría, pues. Pero aquí con el dólar estoy indicándole a la expresión regular de que esa cadena debe terminar con caracteres minúsculas y pueden ser 2 o 3 caracteres minúsculas. Entonces, repitiendo esto, aquí tenemos de que el correo debe inicializarse con minúscula, luego viene un conjunto de caracteres, luego viene arroba obligatoriamente, luego viene con un conjunto de caracteres allí, o sea, varios caracteres, luego viene el punto. Cuando yo coloco punto, por ejemplo, si yo colocara aquí un punto, pues pudiera ser cualquier carácter. Puede ser letra, puede ser números, puede ser cualquier carácter. El punto significa cualquier carácter, o sea, en mi expresión regular. Por eso es que tengo que colocarlo slash, ¿para qué? Para decir que es literalmente el punto. Ok, espero que se entienda. Practicando, pues logramos entender las cosas. Y listo, ya tengo validado mi correo. Entonces veamos a ver si funciona. Salvamos acá. Nos venimos para acá, actualizamos con F5 y veamos. Si yo escribo María y trato de enviar esto, nada. Si escribo María arroba y trato de enviarlo, nada. Si escribo María arroba Gmail y trato de enviarlo, nada. Si escribo punto, nada. Si escribo gmail.com, ¿podré enviarlo? Sí se envía. Ahora si escribo María arroba gmail.com, trato de enviarlo, no se envía.
Fíjense que ya estoy haciendo la validación. Si quitamos el arroba y trato de enviarlo, tampoco. Debe cumplir con la expresión regular. Si colocamos aquí un número al inicio, no, porque debe comenzar con un número, con una letra minúscula. Si colocamos una letra mayúscula, trato de enviarlo, tampoco. Y fíjense, y si colocamos números, luego, ¿verdad? María 77 y le doy a enviar, entonces ya cumple con el patrón o ya cumple con la expresión regular. ¿Ve? Entonces, bueno, hay bastante información en internet, ¿verdad? En el manual de PHP, la documentación de PHP, pues acá tiene varios ejemplos. Generalmente, bueno, uno lo que hace es buscar ya las expresiones ya hechas y probadas, y lo que hace es utilizarlas. Llegarán en ocasiones donde uno tenga que escribir su propia expresión. No he dicho todo en este tutorial sobre las expresiones, porque están los modificadores, como está ahí, que está acá, los modificadores, pero bueno, sería esto muy largo. Y como lo digo, hay bastante información en la red, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, veamos por aquí que tengo algunas imágenes. Esto es una expresión regular, entonces fíjense que a veces se vuelven un poco más complejas. Esto es una expresión regular. Aquí estamos validando un correo, pero ya un correo, por ejemplo, los correos ahora permiten maria.vergara@gmail.com, o sea, permite colocar ese punto ahora. Eso no lo estamos haciendo en esta expresión, solamente estamos validando un punto luego del arroba. Pero aquí pudiera yo colocarlo, como dije anteriormente, aquí podría ir maria.vergara@. Bueno, entonces sería cuestión de tratar de practicar y, bueno, cualquier cosa. Fíjense que aquí estoy colocando 2 puntos, esta expresión regular. Y fíjense, aquí hay otra para validar un correo. Entonces, bueno, esas expresiones, hay mucha información en internet. Entonces veamos ahora cómo se usa esto en PHP. Vamos a ver cómo se usa esto en PHP. Y por aquí tengo otro que es expresiones regulares con PHP. Ok, esto que está acá. Entonces, veamos. Bueno, voy a comentar esto que está aquí un momentico. Y vamos a explicar esta función, la función pre-match. Esta expresión, esta función lo que permite es evaluar, ¿verdad? Evaluar una expresión regular, y si la expresión regular se cumple dentro de la cadena, quiere decir retorna verdadero, si no, retorna falso. Es posible que retorne true o false, o es posible que retorne 0 o 1. Eso lo dice aquí el manual de PHP, donde está. Entonces hay que tener cuidado con eso. La función pre-match, esto que está acá, realiza una comparación con una expresión regular. Bueno, y aquí tiene algunos parámetros. Yo voy a utilizar los 2 primeros. Cualquier cosa, bueno, si tienen alguna duda con eso, me avisa. Por aquí dice que devuelve 0 o 1 normalmente. Ok, aquí dice devuelve 1 si el patrón coincide con la cadena dada, y 0 o si no, o false si ocurrió un error. Entonces aquí está la advertencia. Esta función puede devolver el valor booleano, pero también puede devolver un valor no booleano. O sea, en este caso, pues en las pruebas que yo he hecho, devuelve 0 o 1. 0 quiere decir que es falso y 1 quiere decir que es verdadero. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos acá. Vamos a suponer que la cadena, vamos a suponer una cadena, programación 2, aquí tenemos esta cadena, programación 2. Entonces vamos a preguntar ¿a quién resulta? Bueno, vamos a quitar esto porque... Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto?
Si se cumple, si la expresión regular se cumple dentro de la cadena, o sea, dentro de CAC, que es programación 2, devuelve 1, si no, devuelve 0. Entonces vamos a suponer. Y obligatoriamente debo colocar esta barra, ¿verdad? Esta barra de división, o la barra esta que más se usa, debo colocarla para indicar que dentro va la expresión regular. Aquí adentro colocamos la expresión regular. Aquí adentro. Ok. Pero siempre debo colocar esas dos barras allí. Eso es por sintaxis, ¿no? de la función. Entonces vamos a suponer, vamos a preguntar si esta expresión contiene la letra, no sé, la letra H. Entonces veamos a ver si la H está dentro de esta cadena. Entonces veamos. Ok, salvamos acá y esta es esta página que está acá. Prueba expresiones regulares. Aquí está el eco con un H1, prueba expresiones regulares, y luego vienen las variables y este eco que me va a retornar lo que almacena aquí el resultado. Entonces esto va a dar 0 o 1 dependiendo si hay match o no en la expresión regular con la cadena. Entonces veamos, si yo le doy F5, entonces me retorna aquí 0. Si colocamos, ¿por qué 0? Porque la H no está dentro. Si colocamos, por ejemplo, la C, veamos a ver qué retorna. Ahora retorna 1, o sea que es verdadero. O sea que yo en PHP, pues yo pudiera hacer algo así, algo de esta manera. Si, ¿verdad? Si evaluamos la expresión regular, ¿verdad? Evaluamos la expresión regular y como eso me retorna un valor booleano 0 o 1, entonces si esto que está aquí adentro es verdadero, o sea, si esto es verdadero, pues yo voy a dar un eco de que la expresión regular se cumple, perdón. O sea que yo pudiera, bueno, ya vamos un momentico, de lo contrario, la expresión regular no se cumple. Ok. O sea que yo pudiera de repente tomar, ¿verdad? Con $pods, con la variable $pods o $get, no sé, como ustedes quieran, bueno, como quieran, no, como se haya diseñado el formulario, o sea, tomar lo que viene del formulario y hacer la evaluación, ¿verdad? Hacer la validación con PHP, pudiera yo hacerlo, ¿verdad? Entonces hay varias formas de hacerlo. Ya lo saben hacer ustedes con JavaScript. En los primeros videos les enseñé cómo hacerlo con JavaScript, les enseñé a validar. Aquí les estoy enseñando cómo hacerlo con expresiones regulares y utilizando PHP. Entonces hay varias cosas allí. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar si hay números dentro de esta expresión regular. Control S. Y la expresión regular se cumple. ¿Por qué? Porque esto dio verdadero. Preguntamos a ver si hay, no sé, la P minúscula. No se cumple. ¿Por qué? Porque la P minúscula no está. Y bueno, también pudiéramos tener aquí un correo. También pudiéramos tener acá un correo. maria@gmail. Y traernos esta expresión regular que tenemos acá, ¿verdad? Esta expresión regular. Control C y evaluarla aquí con la función esta que me da PHP. Y vemos, a ver, o sea, y vamos a cambiar esto aquí por el correo está bien escrito. Y en caso tal de que no se cumpla, ok,
Entonces veamos a ver cómo funciona, a ver si funciona, actualizamos y dice el correo está bien escrito. Y si colocamos aquí, por ejemplo, un 9 acá, y fíjense que ahora lo estamos evaluando con esta función de PHP. Salvamos aquí, actualizamos acá y dice que el correo no está bien escrito. Si quitamos el 9, ¿verdad? Pero se nos olvidó colocar el arroba, le damos F5 y sigue diciendo que no está bien escrito. Si le dejamos el arroba, salvamos, actualizamos, está bien escrito. Si se nos olvidó el punto, control S, F5, no está bien escrito. Ok, entonces bueno, recapitulando, podemos hacer la validación a través de expresiones regulares en el código HTML, o podemos hacerlo a través de PHP con la función prematch. Entonces repito, yo puedo capturar, por ejemplo, yo puedo capturar de un formulario el correo, ustedes ya lo saben hacer, y evaluar esa expresión acá. Y en caso tal de que no se cumpla, pues mandarle un mensaje al usuario y redireccionarlo a donde ustedes quieran. Recuerden que yo puedo redireccionar con la función header. También lo vimos. Bueno, hasta luego.